Hola, soy Pablo y vengo hoy día a que dentro del curso de Introducción a la Economía revisemos el tema de rendimientos marginales decrecientes y tamaño óptimo de planta. Entonces los invito a que lo veamos ahora. Pondremos como ejemplo de insumo para la producción el trabajo, cuantificado en número de trabajadores. Pero es importante tener en cuenta que el concepto es bastante más amplio que esto. De hecho, el trabajo puede ser medido en horas de trabajo o en otras medidas. Y los insumos para la producción no son solamente el trabajo. El capital y otros también son insumos para la producción. Pero para esta explicación utilizaremos el trabajo medido en número de trabajadores. En el eje de las abscisas, el eje X, tendremos el número de trabajadores y en el eje de las ordenadas, el eje Y, la cantidad producida. Un cierto número de trabajadores generará un cierto nivel de producción, como vemos en el gráfico. Más trabajadores, lógicamente, generarán más producción, pero la contribución a la producción de este nuevo trabajador no será tan alta como la del primero. Y así, a medida que vamos agregando trabajadores al proceso productivo, estos van aumentando el nivel de la producción, pero, como podemos ver, un mismo aumento de trabajadores, por ejemplo, de uno en uno, va generando un aumento en la producción cada vez menor. Esto es lo que conocemos como rendimientos marginales decrecientes. En este ejemplo, la curva no ha, entre comillas, bajado, o, en otras palabras, no hemos visto contribuciones a la producción negativas, pero podrían haberlas. De hecho, si hubiésemos seguido agregando trabajadores al proceso productivo, sus contribuciones no solamente hubiesen sido cada vez más pequeñas, como lo hemos estado viendo, sino que hubiese llegado un punto en que hubiesen sido negativas. Entonces nace la importante pregunta: ¿hasta cuándo incluir trabajadores en el proceso productivo? La respuesta a esta pregunta se conoce en microeconomía con el término de tamaño óptimo de planta. Aunque puede tener muchos otros nombres, todos se refieren al mismo concepto. El tamaño óptimo de planta es aquel en el que la contribución marginal del trabajador es igual a cero. Expliquemos esto un poquito más. Dicho de otra manera, más sencilla, como vimos, a medida que agregábamos trabajadores, su contribución marginal a la producción iba siendo cada vez menor, decrecía. Llega un momento en que un trabajador más contribuye a la producción cero y todos los que vienen después tienen contribuciones negativas. El tamaño óptimo de planta es aquel en el que el último trabajador contribuye cero a la producción. O sea, la planta tiene que tener el tamaño hasta que el último trabajador produzca cero. Pero cabe una pregunta interesante. Bueno, me queda claro que no debemos incluir tantos trabajadores al punto que contribuyan negativamente a la producción, pero ¿por qué incluir a aquellos que contribuyen tan poquito e incluso al que contribuye cero? La verdad es que si no lo hacemos, consideramos el tamaño óptimo de planta al trabajador que contribuye cero y a todos los anteriores, incluso a aquellos que contribuyen muy poco, seguiríamos teniendo espacio de crecimiento para producir. Ese es el sentido de todo esto. En definitiva, el tamaño óptimo de planta busca encontrar la cantidad de trabajadores que maximiza la producción. Por eso, si no incluimos al que contribuye cero, aún tendríamos espacio para seguir produciendo. Por supuesto, todo esto tiene un respaldo en la realidad, no es un montón de ideas de matemáticos y economistas locos. La economía es una ciencia social, es sobre realidades humanas. Imaginemos que tenemos entonces una entidad productiva, una fábrica, por ejemplo. Vamos ingresando trabajadores a la fábrica y la producción va aumentando, pero llega un punto en que los nuevos trabajadores que agreguemos estorbarán el proceso productivo, como los que están en un cuadrado rojo, en lo que estamos viendo ahora. No habrá suficiente espacio para que todos puedan trabajar bien. Las comunicaciones se entorpecerán, etc. El ejemplo más típico que siempre se pone para esto es la realidad de la cocina de un restaurante. Tenemos una cocina y contratamos cocineros. La producción de comida, lógicamente, aumenta, pero llega un punto en que tantos cocineros estorbarán unos con otros. No habrá espacio para que hagan su trabajo bien y la producción disminuirá a medida que ingresamos más cocineros. Por eso, el tamaño óptimo de planta es aquel que maximiza la cantidad
productiva de la empresa.